que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar arriba. Llévame a tu hogar arriba. Contarles, ustedes la conocen y Willy algo hizo referencia recién, a la historia de un príncipe mundano. Yo lo definiría así, un príncipe mundano. Y me gustaría si todos podemos cantar un coro después. Porque esto que voy a decir tiene que ver con lo que estuvimos cantando y hablando, con aquello que Dios nos estuvo mostrando. Y también tiene que ver con lo que quería compartirles hoy. Este era un príncipe del mundo, príncipe por adopción, pero príncipe al fin. Y en 5 o 6 versículos quiero que repasemos su historia. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué les parece? ¿Dónde están nuestros ojos hoy? El Señor quiera que en este día podamos, los que están mal, redireccionar nuestra visión, nuestra vista. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos ver algo invisible? Mis ojos, esto que tengo acá, cada vez están peores, cada vez necesitan nuevas correcciones. Pero hay unos ojos que Dios nos dio, los del Espíritu, que pueden mirar al invisible y alegrarnos y ser reconfortados y ser consolados y también tomar decisiones que tenemos que tomar, como Moisés. Y ese mirar de Moisés lo sostuvo, como viendo al invisible. ¿Podemos cantar un coro más, todos juntos, antes de abrir las Escrituras? Willy. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. A ver si lo podemos cantar en presente, si me ayudan, Mis ojos en Cristo, tan llenos
gracia y amor. Y lo terrenal sin valor ya es a la luz del glorioso Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor, que todo el tiempo que viene ahora, juntos, como parte de tu pueblo, Señor, pueda ser una continuación de esto que vinimos haciendo, de mirarte, Señor. Porque esa es la mayor riqueza, la mayor gloria. Es lo que vamos a hacer eternamente, Señor, mirarte. Gracias porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesucristo. Aleluya. Esta es. Amén. En 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo 12. Pablo, el apóstol Pablo le da un consejo a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, si bien hacía varios años que venía caminando con Pablo desde prácticamente su adolescencia, se ve que todavía era joven, y él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa palabra ejemplo nos enseñó Jorge hace años, que en realidad es: sé un modelo que pueda ser imitado con solo mirarlo. Sé modelo, Timoteo, le dice Pablo. Qué importante esto de ser un modelo, de ser ejemplo. Alguien dijo que el ejemplo es el mejor método de enseñanza. Que lo que no se enseña con el ejemplo no se enseña. Yo veo la necesidad de que yo y cada uno de ustedes seamos un modelo para otros. Pero así como tenemos que ser modelo, también necesitamos una referencia para nosotros. Un modelo. ¿Cuál será nuestro modelo? Volví otra vez a algunas cosas que Jorge Imitián nos dijo hace muchos años atrás. Y hablando de las cualidades de un obrero, algunos se deben acordar de esto, y hablando de las cualidades de carácter de un obrero, Jorge nos dio una serie de estudios basados en 1 y 2 Timoteo y Tito. Y él dijo que había encontrado 112, creo, cualidades de carácter. 112, ¿qué les parece? Pero la fue reagrupando, esta es parecida a esta, este es el antónimo de este, y llegó a 16 cualidades de carácter.
16. Bueno, ya está mejor la cosa. 16. Pero dijo Jorge, finalmente, y estas 16, las 112 se resumían en las 16. Pero dijo, las 16 se pueden resumir en una. Ser como Jesús. Él es nuestro modelo. Amén. Pablo dice, sed imitadores de mí. Pero no se quedó ahí. Como yo, de Cristo. Nadie debería pedirle a otros que lo imiten si no está esta condición de base. El buscar, el ser semejantes a Jesús. Jesús dijo, estoy haciendo referencia a Juan capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5. Jesús dijo, yo soy la luz. Él es la luz. Lo bueno que la luz no se oye, la luz se ve. Tenemos que mirarle a Jesús. Pero Él fue más allá. En el Sermón del Monte dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz no se oye, la luz se ve. Y vosotros sois la luz del mundo. Amén, hermanos. ¿Sí? Por eso lo importante, de que tengamos muy en claro cuál es el modelo, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que llegar. Si alguno de mis discípulos, alguna de la gente que está cercana a mí, el modelo que él tiene es ser igual a mí, pobre de él, pobrecito. Tenemos que ser iguales a Jesús, ¿no? En parte esto que es más que un eslogan, más que una frase para decorar la plataforma. Esto es nuestro motor y lo ha sido durante décadas. Ya vamos a llegar a eso. Pero ahí la última parte dice que semejantes a Jesús, semejantes a Jesús. Este es el sentido de nuestras vidas. Amén, hermanos. El sentido de nuestras vidas en Cristo no es ir al cielo. El sentido de nuestras vidas en Cristo es vivir para Jesús y para ser igual a Jesús. Amén. Y sigue allá en la plenitud, pero es acá. Por eso quiero hablarles hoy del modelo, de ser como Jesús. Y quiero hablarles un poquito de historia, cómo esto de ser como Jesús fue cambiando en mi comprensión. Cuando yo me convertí y me bauticé, hoy donde me bauticé, en la habitación que me bauticé, hoy creo, si no cambiaron la cuestión, que ahí duerme Walter Casá, me parece, ¿no? Porque era la cocina de Néstor, yo me bauticé ahí, creo, no sé. 32 años. Cuando yo me bauticé, esto de ser como Jesús era muy fuerte, como lo es hoy. Pero en mi comprensión, no digo que me enseñaron mal, en mi comprensión, este ser como Jesús tenía que ver con que mi vida tenía que ser transformada al carácter de Cristo. Y eso era. Y tengo que ser como Jesús en esto, y en lo otro, y en lo otro, y en lo otro. No estoy diciendo que está mal. Pero me di cuenta después que había otra faceta que había descuidado. También Jesús tenía que ser el modelo de obra. Fue como redescubrir a Jesús el obrero. Así que bueno, el carácter de Jesús, Jesús como obrero. Pero me di cuenta, y creo que en algunas cosas pagué un precio alto,
que me faltaba una pata. Estaba bueno esto de que tenía que apuntar a ser como Jesús en su carácter, que tenía que mirar la obra de Jesús para imitar también su modelo de obra. Pero me di cuenta que faltaba un elemento. Y que ese elemento en realidad motorizaba a los otros dos. Y es que tenía que ser igual a Jesús en su espiritualidad y en su dependencia del Padre. No es que antes uno no oraba, no era espiritual, no estoy pensando en eso. Pero estoy pensando en que no puedo descuidar ninguna de las tres áreas. Así que hoy ordené así lo que quiero compartirles. En primer lugar, quiero hablarles de ser como Jesús en su espiritualidad y dependencia del Padre. La segunda área es ser como Jesús en su carácter. La tercera área, tengo que ser como Jesús en su obra y acción. En lo personal me gusta este orden, les digo por qué. Si alguno no está de acuerdo, lo entiendo. Porque no puedo tener el carácter de Cristo ni hacer la obra como Él la hacía si no hay una espiritualidad en mí y una dependencia del Padre que sea coherente. No puedo hacer la obra si mi vida no está siendo transformada hacia el carácter de Cristo. Entonces me pareció bueno este orden. Primer área, ser como Jesús en su espiritualidad y dependencia del Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿a quién estaría oyendo el Señor? ¿No? Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús, el que calmaba tempestades, multiplicaba panes y peces. Jesús, al cual los demonios se le sujetaban y no había enfermedad imposible para ser sanada, hizo esta declaración: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vayamos a otro pasaje, Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago casi siempre lo que le agrada. ¿Cómo dijo Jesús? Porque yo hago siempre. ¿Podemos tener un corazón así? ¿Podemos llegar a esa estatura espiritual? Yo hago siempre, siempre lo que le agrada. Esta dependencia del Padre tiene que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Esta dependencia del Padre tiene que ver con la vida en el Espíritu. Me acordé que hace años atrás escuché a este hombre, este pastor italiano, Tretino, diciendo que el reino de Dios es el gobierno del Espíritu Santo en los corazones de los discípulos. Eso es el reino de Dios. Necesitamos, hermanos, para tener el carácter de Cristo y para hacer la obra que Dios nos llamó a hacer, la espiritualidad de Jesús. Necesitamos eso. Quiero decirles que el que tiene la espiritualidad de Jesús va a tener algunos rasgos
algunos rasgos exteriores. En primer lugar, e interiores. En primer lugar, el que tiene la espiritualidad de Jesús va a alinear todo lo que hace, todo lo que dice, con el propósito eterno de Dios. Ese va a ser el motor de su vida. Porque lo que le agrada al Padre es que seamos parte de su invariable intención, de su proyecto eterno, de su propósito, que no cambia. En segundo lugar, el que tiene la espiritualidad de Jesús va a ser portador por todas partes, donde vaya, de la verdad de Dios. Jesús ya dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es inevitable, el que tiene esta espiritualidad, donde va, de la abundancia de su corazón va a salir. Se va a encontrar con alguien que no conoce al Señor y va a estar viendo, a ver, ¿cómo le puedo decir esto que tengo acá adentro, hirviendo? Se va a encontrar con un hermano y no va a querer hablar mucho ni de fútbol, ni de política, va a querer hablar del Señor, de lo que Dios le dio esa mañana, el día anterior. Es la espiritualidad de Jesús. Es Jesús habitando por la fe en nuestros corazones, en abundancia. Y eso es lo que yo necesito. Creo que ustedes también, ¿no? Y necesitamos como portadores, como mensajeros de Dios, ser fieles en lo que transmitimos. Ser fieles en el Evangelio que transmitimos. Yo pensé en esto de ser mensajero leyendo algunas cosas que escribió Claudio. Y cuando mando un mail, yo tengo Yahoo, cuando mando un mail, por ejemplo, le mando un mail a Hugo de algunas cosas de la oficina, me imaginé qué pasaría si cuando recibe el mensaje Hugo, Yahoo le agregó algunas cosas. Me cambió algunas, agregó otras. Es necesario que, como mensajeros de Dios, digamos la verdad tal cual la hemos recibido en nuestros corazones. Sin agregar nada, sin quitar nada, sin cambiar nada. Pablo le dice a Timoteo que lo que escuchó de él es necesario que Timoteo lo transmita a hombres fieles, transmisión fiel, sin ruidos, sin interferencias. Y es necesario que como portadores de la verdad de Dios, no solamente transmitamos el mensaje con fidelidad, sino que también lo encarnemos como parte de nuestra vida. El que tiene la espiritualidad de Jesús no solamente va a estar motorizado con el propósito eterno de Dios, no solo va a ser un hombre, una mujer que continuamente tenga palabra de Dios para otros. El que tiene la espiritualidad de Jesús va a hacer todo bajo el impulso del poder de Dios y por amor al Señor. No por amor a sí mismo, sino por amor al Señor. Cuando vemos en Apocalipsis la segunda carta a la iglesia de Éfeso, segunda de Éfeso, ¿no? Uno ve ahí una obra con mucha actividad, una iglesia, perdón, con mucha actividad, muy sana, pero Dios le dice, perdiste ese primer amor, esa primera potencia, esa primera alegría interior. Hermanos, el que tiene la espiritualidad de Jesús, esto no le pasa. Y si hay algo que está pasando en nosotros, si ya
estar en el Señor y obrar para el Señor se convirtió en una rutina, sin poder. Tengamos cuidado. Vayamos a Jesús, miremos al Señor. Víctor muchas veces nos dice, no perdamos a Dios en la obra. No perdamos a Dios en la obra. No seamos activistas militantes de Jesucristo, si no está este fluir interior y esta vida interior y esta potencia interior en nosotros. Y en particular les digo, tengan cuidado los que discipulan, los líderes, nosotros, tenemos que tener cuidado. Pablo, él dice que él quería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero dice después, para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando estuvimos hace un tiempo atrás en un curso con los discipuladores, Claudio y Alfredo, creo, nos hablaron de algunas características que tenía que tener este servicio de formar a otros. Y una de las cosas que nos dijeron, habla de transmisión de vida. Tiene que haber en nuestras relaciones de discipulado un hecho espiritual, una transmisión de vida. Y esto se logra solo si está esta espiritualidad. ¿Está hasta acá? Estamos en la primera área. Tener una espiritualidad como la de Jesús. Y quiero decirles también, no solo algunos rasgos del que tiene esta espiritualidad. Ustedes pueden encontrar muchos más. El que tiene esta espiritualidad va a ser gobernado por el Espíritu Santo. Y así como a Jesús, así como a Pablo lo vemos en el libro de Hechos, ahora que estuvimos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver también en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos va a hablar. No estoy hablando de desequilibrios místicos, estoy hablando de la dinámica, de que Dios nos habla al corazón, para ir para acá, para ir allá, para hablar a este. Amén, hermanos. Nos tenemos que abrir a esto. Algunas cosas que nos pueden ayudar a tener la espiritualidad de Jesús y a mantenerla y a crecer en esto. En primer lugar, nuestra vida de oración. Estuve repasando algunos sucesos de la vida de Jesús. Me ayudó también el trabajo primero que hicimos cuando leímos los evangelios en paralelo. Por ejemplo, Jesús después de alimentar a los 5.000, Mateo 14, 23, se fue, uno dice, bueno, después de todo eso venía de enseñar, de producir tal milagro, bueno, se tendría que haber ido a descansar. No, Jesús se fue a orar hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Y después, como los discípulos estaban en el medio del mar, se fue caminando sobre las aguas. Ahí está Jesús. Después en Marcos nos dice que hizo un día muchos milagros. Y ese día sí, se fue a dormir. Pero después nos dice que se levantó muy temprano, siendo aún oscuro. ¿Qué sería? 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Y se levantó a orar, porque sabía que ese día tenía que ir a otros pueblos. Hoy estamos hablando de ir a los pueblos. En Lucas 6, digo algunas cosas. Tuvo un día de mucha confrontación con los religiosos, Lucas 6, 12. Así que ese día, se ve que esto fue lo que más lo motivó a orar. Pasó la noche orando. Una noche entera orando. Jesús fue aquí en la tierra un hombre de oración, de mucha oración. Y este es un elemento importante para lograr la espiritualidad de Jesús. Un día él llevó a 3 discípulos a un monte, iba a orar, pero ahí pasó algo, el monte de la transfiguración. Él iba a orar. La vida de Jesús era una vida de oración. Muchas de las cosas que pasaban
alrededor de él tenían que ver con esta vida de oración. Estaba impregnada su ministerio y su obra de oración. ¿Cómo está la nuestra? El segundo elemento importante para lograr la espiritualidad de Jesús, no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo, repasando cosas que todos conocemos, es la abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso ha sido bueno esto que hicimos estos últimos meses. Me llama la atención que Jesús a los 12 años ya estaba discutiendo, intercambiando un ida y vuelta con los conocedores de las Escrituras. Es impactante. Un día habló Hugo acá y pasaron un pequeño video sobre la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan? Es impactante ver cómo a cada tentación del enemigo Jesús respondía: escrito está, escrito está, escrito está. Pablo le dice a los colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Nadie debería enseñar ni exhortar si no hay abundancia de la palabra de Dios en los corazones. Y dice después: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantamos, hoy cantamos mucho, pero qué bueno es cuando lo que cantamos parte de un corazón que está lleno de la abundancia de la palabra de Dios. No de coros, que está bueno también, sino hay una abundancia de la palabra de Dios y empiezo a cantar. Cuando hablo que la palabra de Dios tiene que abundar en mi corazón, esto es más que leer, esto es estudiar la palabra, es comer como el que come con avidez un manjar, es repetir la palabra. Ustedes saben que los primeros cristianos, muchos de ellos eran analfabetos. Y el catequeo, el repetir la palabra, fue uno de los medios fundamentales para que las verdades se grabaran en sus corazones. Tenemos que memorizar la palabra. Hay algo que no hemos sido muy constantes en esto de memorizar las Escrituras. Tenemos que cantar la palabra. En estos días estuve escuchando en el auto algunas canciones de Asaf sobre Romanos 8. Y yo digo, qué bueno sería que las capacidades que tenemos hoy entre nosotros sirvan para componer coros y canciones basados en la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra, enseñar la palabra. Esta abundancia de la palabra de Dios va a traer convicción. Hoy estamos en un mundo y en una realidad donde los valores se van cada vez pudriendo más. Esto es nuestra sociedad. Cada vez las tensiones y la oposición son mayores y tal vez la cuestión empeore. Y necesitamos tener convicción interior sobre las verdades de Dios. Porque la abundancia de la palabra de Dios en tu corazón y en el mío va a producir revelación de Cristo. Y la revelación de Cristo, la seguridad interior que Dios me habló, va a producir una convicción tan fuerte que aunque venga el enemigo como río, el Espíritu del Señor va a levantar bandera. Pero necesitamos esta abundancia, hermanos. Dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se dice de los primeros cristianos, Hechos 2, que perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. Me hace mucho bien tener una buena vida de oración a mi espiritualidad. Me hace mucho bien llenar mi corazón de la palabra de Cristo. Pero también, y este es el tercer elemento importante para tener la espiritualidad de Jesús, me hace mucho bien el cuerpo de Cristo. Me hace mucho bien las relaciones del cuerpo. Tanto en Efesios 4:16 como en Colosenses 2:19 hay una comparación entre la iglesia y el cuerpo. Y habla de coyunturas, y habla de ligamentos, uniones fuertes entre miembros del cuerpo. Y los necesitamos. Hay coyunturas de discipulado, por favor, nadie suelto. Yo necesito un papá espiritual y también me hace bien tener a otros que aunque los estoy formando, también ellos me forman. Yo necesito compañeros de obra, relaciones horizontales, fuertes, definidas. Yo necesito tener una relación fuerte con mi esposa, con mis hijos. Yo estoy unido y cuando el enemigo quiere tirarme para algún lado, no es solamente mi voluntad, no queriendo obedecer las tentaciones, es todas esas relaciones que me tiran y que me mantienen en el cuerpo. ¿Queremos la espiritualidad de Jesús? Tenemos que tener vidas de oración como la de Jesús. ¿Queremos tener la espiritualidad de Jesús? La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia. ¿Queremos la espiritualidad de Jesús? Estemos fuertemente relacionados por todos lados al cuerpo de Cristo. Amén. En segundo lugar, tengo que apurar un poco. Tenemos que ser iguales a Jesús en su carácter. Esto podríamos hablar mucho. En realidad, cada de estos puntos sería para hablarlo bastante. Pero yo quiero solamente hablar de 3 características del carácter de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 41, Jesús dice: gloria de los hombres no recibo. No quiero la gloria de los hombres. Y esta es una expresión un poco rara, porque nosotros queremos darle gloria, ¿o no? Y el Padre finalmente va a producir algo, porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar a Jesús. ¿Y cómo es esto? Que Él dice, gloria de los hombres no recibo. Me fui después a Juan 8 y dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y más adelante, algunos versículos más adelante, dice, Juan 8, estoy leyendo el versículo 50 y después voy a saltar al 54. Y dice después en el 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús no buscó la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres. Jesús buscó la aprobación de Dios. Jesús no buscó agradar a los hombres. Jesús buscó de todas formas, agradar a su papá. Si agradando a su papá agradaba a los hombres, mejor. Pero él quería ser aprobado por Dios. Me acuerdo una palabra que escuché hace varios años atrás de Iván Baker. Y él dijo, no te pongas contento si te aplauden en la tierra. Ponete contento si te aplauden en el cielo. Porque si cuando llegás al cielo ahí no hay aplausos, estás en un serio problema, ¿no? Él decía así, ¿no? Tengamos cuidado, que Dios apruebe lo que es mi vida.
que Dios sea el que me dé algún reconocimiento y no yo. Estoy hablando de la primera característica que quiero marcar en el carácter de Cristo, que es la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si esto pasa, hallaréis descanso. ¿No será que la falta de descanso tiene que ver con que la primera parte no se está cumpliendo del todo? Jesús hizo otra declaración. Está en Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esto de buscar gloria los unos de los otros, esto de la falta de humildad en nuestras vidas, atenta contra nuestra propia fe. No podemos creer por eso. Esto es lo que dice Jesús. Por eso, hermanos, repito lo que dije hace unos instantes. Busquemos la aprobación de Dios, no la de los hombres. Busquemos la gloria del Señor, no la nuestra. Y me acordé de un ejemplo, me tomo unos minutos. Me acordé de un ejemplo que nos dieron hace algunos años atrás, un cuentito, de un muchachito, que le gustaba tocar el violín, aunque no sabía nada de tocar el violín, él quería tocar el violín. ¿Se acuerdan de este ejemplo? ¿Se acuerdan? Bueno, como no se acuerdan mucho, lo vuelvo a contar, pero lo dijeron desde acá. Y a mí me impactó. Y dicen que este muchacho, bueno, le pusieron un maestro para que el maestro le enseñara a tocar el violín. Y él empezó, y pasaron los años y se fue perfeccionando con el maestro. Y empezó a tocar en teatros del interior. Y se ve que era bueno, que tenía talento. Y empezó a ser reconocido cada vez más, cada vez más, cada vez más. Así que planearon un concierto de este violinista, este muchacho, en el principal teatro de la capital de su país. Y convocaron al público más selecto, y convocaron a los críticos de música para que lo escucharan. Y él se preparó como nunca ese día y tocó su concierto. Y los críticos y ese público selecto se paró a aplaudirlo y aclamarlo. Y no paraban de aplaudir, parados, de pie, aclamando lo que habían escuchado. Y dicen que este muchachito violinista se fue al camarín muy entristecido. Y sus asistentes le dijeron, ¿por qué estás así? Es el día de tu consagración. Ahí está lo mejor de lo mejor. Y todos están diciéndote, con su aplauso y con sus aclamaciones, que lo que hiciste fue excelente. Y este muchacho violinista les dijo a sus asistentes, mi maestro estaba ahí sentado en el primer asiento. Él no se paró ni me aplaudió. Hermanos, que vivamos de tal forma nuestras vidas que el que nos aplauda sea el maestro. Amén. Ustedes saben que hay un camino muy opuesto entre el proceso de perdición o de degeneración de un ángel muy hermoso llamado Lucifer y de Jesús, el Verbo de Dios. Lucifer era un ángel hermoso, en sí mismo había luz, ángel de luz, pero se creyó a sí mismo que la luz era de él. Y no se dio cuenta que era una especie de espejo de la gloria de Dios. Lo que de él se reflejaba era la luz que salía del trono. Y empezó a decirles
a los demás ángeles, yo soy hermoso, yo puedo ser como Dios, yo soy. Miren lo que soy, miren mi hermosura. Y Dios lo que hizo fue cambiar el ángulo de la iluminación. Y ese ángel hermoso se convirtió en este ser tan siniestro, el adversario, Satanás. Su corazón se llenó de soberbia y de orgullo. Pero el Verbo de Dios, que es Dios y el creador de todas las cosas, siendo Dios, se hizo criatura. Y es, como dice un amigo mío, el perfecto anti-Satanás. Y nos invita a que seamos como Él, Jesús. Quiero marcarles algunas señales del orgullo en nuestras vidas, algunos rasgos. Y quiero hacer una aclaración inicial. Cuando hablo de estos rasgos, estoy pensando en mí, no estoy pensando en ninguno de ustedes. Porque si me permitiera, al decir los rasgos, pensar en alguno de ustedes, creo que ya mismo, ahí en ese momento, caería en un razonamiento orgulloso y soberbio. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y les pido que ustedes hagan el mismo ejercicio. Piensen en ustedes, no en el de al lado, el de atrás, el que come conmigo. Pero cuando en un corazón, hay celos y rivalidad, esto es orgullo. Cuando lo que quiero es exhibir los logros, esto es orgullo. Estoy hablando de mí. Cuando busco la aprobación de los hombres, cuando busco su reconocimiento, esto es orgullo. Cuando en mí tengo un hambre de elogios y me enojo si no me elogian, y se convierte casi una droga en mi vida, esto es orgullo. Cuando no acepto la corrección y disfrazo mis horrores y quiero marcar los errores en otros para que mis horrores no parezcan tanto, eso es orgullo. Y cuando soy tan autosuficiente que ni necesito orar para hacer las actividades mínimas del día, eso es orgullo. Y cuando me acostumbro a estar solo, a no compartir mi obra con nadie, eso es orgullo. Estoy hablando de mí. Y cuando abunda la crítica a los demás y me creo que lo que tienen los otros todo es malo y lo que tengo yo es lo mejor, eso es orgullo. Lo que creo es que de todas maneras la humildad no se logra con un esfuerzo personal. Es fruto de una espiritualidad, como hablábamos antes, que vive en el Espíritu. Es fruto de una espiritualidad que mira a Jesús. No es no hacer nada. Yo creo que me tengo que avergonzar de mi orgullo. Y creo que me tengo que humillar otras veces. Pero miremos a Jesús, que es el que puede, porque tiene todo poder en el cielo y en la tierra, transformar esta mi realidad interior tan fea. Amén, hermanos. Humildad, primera cualidad de carácter. Voy a la segunda, sencillez. Me viene, se bajó Willy, pero me viene una canción de Marcos Vidal, así que yo sé que a Hugo también le gusta, me va a corregir si no digo bien la letra, ¿no? Pero hay una canción de Marcos Vidal que dice, siendo rico como eras tú, yo hubiera esperado
una corona real. Pero viniste aquí a hacer tu hogar, a vivir en un gueto, como un pobre mortal. Así dice, ¿no? Sí. La segunda característica que quiero marcar es la sencillez. Él era Dios, no dejó de ser Dios. Él podía llamar a legiones de ángeles, podía hacer y lo demostró en algunos momentos de su ministerio terrenal. Sin embargo, se limitó a nacer en una de las ciudades más pequeñas de Judá. Y no nació en una habitación normal, nació en un establo. Y ni siquiera tuvo una pequeña camita, porque nació en y un pesebre es el lugar donde comen los animales, ahí. Su familia no fue una familia real, noble, fue una familia humilde, laburante diríamos hoy, ¿no? Eran carpinteros y él aprendió ese oficio. Fue conocido como el carpintero, el hijo del carpintero. Él era el carpintero, pero en él estaba toda la sabiduría de Dios. Vivió y llevó todo su ministerio delante de gente sencilla. De sus discípulos se decían que eran hombres del vulgo y sin letras. Pero una cosa reconocían en ellos: habían estado con Jesús. Y la verdad que esto es lo que quiero que la gente reconozca en mí: he estado con Jesús. Creo que a veces nos complicamos mucho y dejamos la sencillez. A veces creo que somos como David, queriendo enfrentar a Goliat, pero con la armadura de Saúl. Y el Señor quiere que nos saquemos la armadura y agarremos la honda y 2 piedritas, pero el Espíritu del Señor va a estar con nosotros para derrotar a Goliat. Amén. Nunca nos olvidemos que somos lo vil y lo menospreciado del mundo que Dios escogió, lo sencillo que Dios escogió para avergonzar a lo que es. Nunca nos olvidemos, y está en el mismo pasaje donde Jesús nos pide que seamos mansos y humildes de corazón, en Mateo capítulo 11. Nunca nos olvidemos que Dios escondió sus verdades de los sabios y entendidos y lo reveló a los niños. Y que si queremos recibir algo de Dios tenemos que ser como niños, así de sencillos. Sencillez. En tercer lugar, tenemos que ser iguales a Jesús en su humildad, en su sencillez y en tercer lugar, en su servicio. Cuando hablamos de servicio, creo que todos nos imaginamos a sus 12 discípulos y a Jesús con una palangana, con agua y una toalla. Y Pedro diciéndole: Señor, no te voy a dejar que me laves los pies. ¿Por qué? Porque era el trabajo de el esclavo, el trabajo más bajo de un esclavo. Pedro dice: no. Y Jesús le dice: si no te puedo lavar los pies, no puedes tener parte conmigo. Y ahí estaba Pedro, el extremista: lávame todo. No, ya está, lo que te falta es esto. Pero después Jesús dice algo. Dice: ustedes me dicen maestro y me dicen Kyrios. Y tienen razón, porque lo soy. Pero ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Una de las características de los discípulos de Cristo es que van a tener amor unos con otros, ¿no? Pero yo digo, ¿qué es el amor sin el servicio? ¿De qué vale que decimos que nos amamos unos a otros
si no nos servimos unos a otros. Otra vez cito a nuestro hermano Asaf, y él dice: yo sé que es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. La expresión exterior de que amo a los hermanos y de que amo a Dios es que quiero servirlos de corazón. Amén. Humildad, sencillez, servicio. Hay más, yo sé que hay más. En tercer lugar, tenemos que ser iguales a Jesús en su obra y acción. Voy a ir rápido. Dice Jorge Mitián en su librito, El Ministerio Didáctico de la Iglesia, que sería bueno volver a leer, porque hay mucha verdad de Dios, que Dios nos mostró hace muchos años. Dice Jorge: los enfermos que Jesús sanó se murieron, los muertos que resucitó se volvieron a morir. El fruto que se perpetuó de sus 3 años de ministerio público fue la enseñanza impartida a sus 12 discípulos. Tenemos que ser igual a Jesús en su obra y acción. En primer lugar, digo, Jesús hizo discípulos. Alguno me puede decir: bueno, mostrame en la Escritura, me citaste a Jorge Mitián. Bueno, ahí tienen los 4 evangelios, léanlo todo. Ahí está. En segundo lugar, no solo hizo discípulos, nos envió a ser discípulos. Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para ser discípulos. En tercer lugar, el modelo es Él. Él hizo discípulos, nos envió y dice en Juan capítulo 20, versículo 21, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. No está hablando de la cruz. Su muerte en la cruz era la obra fundamental, pero no nos pide a nosotros, en el mismo sentido que moramos en una cruz, o que podemos morir, ¿por qué no? Cuando Él estaba hablando como el Padre me envió, así yo los envío, estaba hablando de su obra y su ministerio. Por eso es importante que miremos a Jesús, obrero, y le imitemos. Jesús, ¿cuál fue su actitud para con sus discípulos? Él no se limitó a dar sermones, mensajes o estudios. Él se dio a sí mismo. Su aula de formación no fue un seminario. No estoy hablando en contra del seminario, no estoy diciendo, por favor, quiero mirar a Jesús. No fue una serie de reuniones de enseñanza. Su ámbito de trabajo fueron las plazas, las calles, arriba de una barca, en las casas. Poco y nada en lugares preparados especialmente para actividades religiosas. La clave de la formación con sus discípulos no fueron reuniones, aunque Él estaba con sus discípulos y tenía momentos a solas, como si fuera una reunión nuestra con los discípulos. Esto también había, pero la clave de la formación de sus discípulos era la relación que estableció con ellos. Por eso dice Marcos 3, capítulo 14, que escogió 12 para que estuviesen con Él. Tengo que terminar. Tengo que concluir. Tenemos que ser iguales a Jesús en su espiritualidad. Tenemos que ser iguales a Jesús en su carácter. Tenemos que ser iguales a Jesús en su servicio, en su obra. Lo primero que quiero decir para concluir es que el avanzar hacia el modelo, el seguir siendo transformados a la imagen de Jesús no es opcional. Algunos quieren, otros no quieren.
Algunos dicen, yo me quedé acá, estoy contento hasta donde llegué, no me pidas más. Es un proceso que tiene que continuar, porque tiene que ver con la edificación de nuestras vidas, tiene que ver con la madurez espiritual. Quedarnos en esto es una situación peligrosa. Hermanos, yo puedo decir, estoy acá, no me moví, no me fui para atrás. Y quiero decirles, el reino de Dios es dinámico, avanza, amén. Y si el reino de Dios avanza y yo me quedé parado, ¿saben qué veo? Que cada vez se aleja más. Es muy peligroso conformarme con el punto a donde llegué. Tengo que seguir hasta la plenitud de Cristo, porque el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. El segundo punto que quiero dar para concluir es que el alcanzar este modelo es un proceso. Y es una obra del Señor. No es solamente esfuerzo personal. Nos hemos equivocado mucho con esto. Es una obra del Señor en mi vida. Por eso, como decía recién, Pablo le dice a los filipenses, estoy persuadido, convencido de que el que comenzó la va a perfeccionar. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Está dando la idea de un proceso que no ha terminado. El apóstol Pablo. Es un proceso donde Dios tiene que obrar mucho todavía en mi vida. Después de 32 años digo, bueno, algunas cosas he avanzado, pero me sorprende la cantidad de cosas en las que no he podido avanzar como debiera. Pero tengo fe. Dios comenzó la obra, así chiquita, la va a terminar. Ahora quiero decirles que como es un proceso y la obra de Dios en mí no terminó, quiero pedirle algo, que me tengan paciencia en amor. Y yo me comprometo a tener paciencia con ustedes y unos con otros, porque es un proceso. Si alguien acá ya es igual a Jesús, lo felicito. A mí me falta muchísimo. Es un proceso de Dios. Ténganme paciencia en amor. ¿Está bien? Porque dice Pablo cuando define al amor de Dios que todo lo sufre, sufran por mí, todo lo cree, todo lo espera, espérenme, todo lo soporta, sopórtenme. Yo quiero comprometerme también a lo mismo, amén. Pero tengo una fe, que si nos entregamos de todo corazón en los brazos del Señor, Él va a formar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Saben por qué? No porque yo sea muy bueno, sino porque Jesucristo permanece fiel. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie. Decimos amén a la palabra. Amén, Señor. Nos aferramos a ti, te miramos para imitarte en todo. El modelo se ha revelado más claramente a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Queremos aprender de ti, Señor, de tu dependencia, de tu espiritualidad. Queremos aprender de ti, de tu sencillez, de tu servicio, de tu humildad. Queremos imitarte en todo, aún en la obra. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, que el norte esté claro en nuestras vidas. Ayúdanos a avanzar, a poner por obra cosas tan preciosas que nos has dado hace tantos años. Evita que se desdibujen al pasar el tiempo, que por el uso perdamos el valor, sino que recobren fuerza, vigor y claridad en medio de nosotros, en nuestras vidas y en la generación de los que vienen, Señor, sea revelado con mayor claridad y pasión el reino de Dios. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste hasta acá, y gracias por lo que viene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.